A pesar de su frecuencia, los vértigos de origen cervical no deben ser considerados como un cajón desastre y debe tenderse a realizar un diagnóstico lo más preciso posible. Hace meses que me encuentro que pierdo la memoria. Tengo unas molestias en el cuello y luego cuando levanto la cabeza y me pongo a tender la ropa, sufro mareos. Si tengo que salir a la calle, giro la cabeza para cruzar la calle y me encuentro como aturdida. Y hay veces que son tan fuertes que me tengo que acostar. Los vértigos mixtos más frecuentes son los de origen cervical, síndrome cervical de origen propioceptivo e insuficiencia vertebrovasilar en sus primeras fases. En ambas patologías, el paciente refiere vértigo, sensación de inestabilidad mal definida, junto con crisis de características periféricas. El resto de la sintomatología es parecida, si bien en el primero predomina la sintomatología cervical y en el segundo la neurológica. En el síndrome cervical propioceptivo, el paciente refiere junto al vértigo cefalia posterior, cervicalgias, crujidos de nuca, parestesias en miembros superiores, braquialgias. En la insuficiencia vertebrovasilar destacan además del vértigo y la cefalia las molestias auditivas, acúfenos, visión borrosa, centelleos, disfagia o dinofagia. El otorrino recibe a aquellos pacientes que se encuentran en el grupo de las insuficiencias vertebrovasilares hemodinámicas o sin secuelas neurológicas y en los que el vértigo o el desequilibrio constituye el principal síntoma. El diagnóstico en estos casos es difícil, ya que la hipótesis diagnóstica de insuficiencia vertebrovasilar se establece únicamente sobre datos clínicos y no tiene apoyo en los resultados de las pruebas vestibulares o auditivas complementarias. Es necesario la valoración del sistema vertebrovasilar de forma objetiva, pero al mismo tiempo lo menos traumática posible. Hoy nos encontramos en el umbral de uno de los más importantes descubrimientos dentro del campo de la resonancia magnética, el estudio del sistema vascular de forma no invasiva. La angiografía por resonancia magnética puede ser el método ideal para la objetivización de los cuadros vertiginosos cuyo origen es una insuficiencia en el sistema vertebrovasilar. Se utilizó la técnica de 2D PC. Sobre un plano axial de localización se obtiene en posición neutra una proyección angiográfica coronal. Sobre esta imagen se obtiene un plano sagital de cada lado, con la misma técnica angiográfica. Posteriormente, se sitúa la cabeza del paciente en rotación e hiperextensión máxima, primero derecha y después izquierda. En esta situación, la secuencia angiográfica se obtiene en coronal para visualizar posibles compresiones, disminuciones de flujo, bucles arteriales, etc. En el primer caso, podemos ver una importante disminución del flujo en la arteria vertebral izquierda. En el segundo, se aprecia una hipoplasia de la arteria vertebral izquierda con dolicoarteria vertebral derecha. En el siguiente, semejante al anterior, la hipoplasia de la arteria vertebral izquierda viene acompañada de una dolicoarteria vertebral derecha, pero que además sufre una importante disminución de su flujo cuando se realiza el giro e hiperextensión izquierda.
este paciente, en el que no se visualiza la arteria vertebral derecha en posición neutra, podemos ver esta arteria cómo recupera su flujo y se hace visible al realizar el giro e hiperextensión homolateral, lo que hace suponer que en posición neutra sufre una compresión. En la imagen vemos una angiografía normal en posición neutra. Las arterias vertebrales mantienen su flujo al realizar el giro e hiperextensión izquierdo. Pero al realizar el giro e hiperextensión hacia la derecha se produce una importante disminución del flujo de la arteria vertebral izquierda. Lo mismo sucede con este paciente, que en el giro e hiperextensión izquierda no presenta alteración del flujo circulatorio de las arterias vertebrales, pero que presenta una disminución importante del flujo en la arteria vertebral izquierda cuando realiza el giro e hiperextensión derecha. La angiografía por resonancia magnética permite obtener imágenes volumétricas. Aquí vemos imágenes adquiridas en el modo 2D y elaboradas informáticamente como un volumen en el que se visualizan todos los troncos supraaórticos. Así se aprecia la morfología de los vasos cervicales con una secuencia de pulsos sensible para flujos bajos y medios. Las secuencias en cine-PC se pueden realizar con todos los flujos, como en el caso que vemos en las imágenes, en que la secuencia de cine se obtiene con sincronismo cardíaco, de forma que entre una onda R y otra se fragmenta el espacio en 16 partes. Esto permite ver la funcionalidad y contractibilidad de las arterias. También se puede realizar con codificación de flujo. En las secuencias obtenidas con técnica de contraste de fase, se puede codificar el flujo en sentido superior-inferior, derecha-izquierda y anterior-posterior, de forma que un vaso que lleva esta dirección aparecerá blanco y si el sentido de la circulación es el opuesto, aparecerá negro. Las arterias vertebrales y carótidas, al ser el sentido de la circulación inferior-superior, aparecen en negro. Pero si existen placas de ateroma que provocan turbulencias, estas aparecen como zonas en blanco en el interior de la arteria, como podemos apreciar en las imágenes. Utilizando las secuencias en cine-PC se puede cuantificar el flujo. Obtenemos datos sobre la velocidad y el flujo de cada una de las fases del ciclo cardíaco en las que se han obtenido las secuencias y el promedio de las mismas. Finalmente, y como de forma anterior a la aparición en imagen de la angiografía, se obtienen imágenes morfológicas del cerebro,
En ellas se puede visualizar las lesiones isquémicas que este proceso puede provocar. La angiografía por resonancia magnética es una técnica no invasiva que no necesita la utilización de contraste, en la que el paciente no sufre radiación ionizante, que no requiere hospitalización, que permite cambiar de posición fácilmente y, dado que sus contraindicaciones son mínimas, consideramos que se trata de un método de screening ideal para la valoración del sistema vertebrovasilar en aquellos pacientes en los que la sintomatología vertiginosa puede ser atribuida a alteraciones circulatorias en este territorio. No solo constituye un método realmente útil y sencillo para la valoración de estos pacientes, sino que la evaluación y cuantificación de la circulación vertebrovasilar utilizando esta técnica puede aportar una nueva visión de la fisiopatología de la insuficiencia vertebrovasilar.